días ocurren miles de testimonios como muestra clara de que Dios aún existe y se preocupa por nosotros. Ante ustedes, testimonios impactantes del poder de Dios. El testimonio de sanidad es, primero, agradecerle al Todopoderoso, al Rey de Reyes, que me tienen aquí, ¿verdad? Físicamente, porque Él me sacó prácticamente de una situación que ya era casi irreversible. 32 días en una cama de un hospital con, le llaman criterios médicos reservados, ¿verdad? Criterios médicos que ya no había ya casi medicina que poner, ¿verdad? Ni qué alternativa tomar. Entonces 32 días con una mano era todo mi auxilio, porque el resto estaba prácticamente sin fuerza ya, y sin poder respirar. Hay un jueves, ¿verdad? Llega un equipo médico como a las 5 de la tarde y llegan con mi expediente. Entonces me dicen: don Luis, aquí está su expediente, ¿verdad? Y lo que dicen los números de sus plaquetas y lo que dicen los números de sus glóbulos rojos, ¿verdad? De sus glóbulos blancos, de su oxigenación, de su saturación, es que sus pulmones están colapsados. Entonces venimos a decirle que debemos de intubarlo, ¿verdad? Pero necesitamos su autorización, y que todo lo que indican estos exámenes es que usted ya llegó a una etapa que se llama fibrosis, que ya están endurecidos los pulmones y probablemente tenga cúmulos de pus, ¿verdad? Entonces vamos a traer un equipo para hacerle una radiografía y ver dónde está la fibrosis, dónde están los cúmulos de pus, para ver qué se puede hacer. Pero esto es lo que indican todos sus exámenes, ¿verdad? Entonces usted va a tener que estar permanentemente pegado a una máquina de oxígeno, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer lo posible. Y eso fue como las 5 de la tarde y era un día jueves, ¿verdad? Y llegó la máquina, me tomaron la radiografía. A las 3 horas más o menos llegaron los médicos, uno de los médicos con un teléfono grande, y me mostró una radiografía. Entonces me dice: fíjese que su caso es un caso bastante inusual, es raro, porque todos los exámenes es para que tenga fibrosis y cúmulos de pus, pero lo que logramos ver, que nos costó bastante dilucidar, ¿verdad?, es que solo tiene unas inflamaciones, y eso lo podemos resolver. De todos los enfermos que hemos logrado llegar a la victoria. Amén. No fui a hospital porque no quise ir a hospital. No busqué a nadie, solo mi esposo y yo nos encerramos en cuarentena porque estábamos siendo afectados mi hijo, yo y él, que estaba sano, para la gloria de Dios. Y cada vez que los ataques me agarraban y las fiebres me subían, la presión se me subía, yo no hallaba qué hacer, y yo le decía a mi esposo: ungime, solo ungime. Y él me ministraba a cada momento, clamaba a Dios y le pedía misericordia para que mis pulmones expulsaran toda la flema que había obtenido. Sí, la presión se me subía constante. Bebí medicamentos y medicamentos hasta quedarme sin un cordo de tantos medicamentos. Pero la honra y la gloria sea para el Señor, que alcancé la misericordia y hoy estoy aquí dando testimonio de lo que es el poder de Dios. Se me reventaron los vasitos de un ojo y me descartaron, sí, para la gloria de Dios, que me pudiera dar un derrame por la presión que se me disparaba constante. Para la gloria de Dios estoy sana.
Yo soy sobreviviente del COVID. Sobreviviente de COVID también. Sí, yo ya voy en 2 meses. Aquí traigo mis exámenes. Me salió ese 48. Aquí está en 22 de junio, me salió en 10. Y vine el miércoles pasado y me lo hice y ya me salió a mi nivel. Entonces el doctor me dijo que yo era una sobreviviente y que tenía que darme testimonio. Y aquí estoy para la gloria y la honra de mi Dios. Cristo Jesús me sanó. Yo le decía, llegó de los ejércitos, lenta para la ira y grande misericordia. ¡Qué bueno es Dios! La misericordia fue más grande que la vida. Y aquí, ¡A Dios sea la gloria! aquí tengo otro, que cuando me hicieron estos exámenes, yo era diabética, pasé tomando medicamentos 8, 9 años, perdón. Entonces yo el año pasado yo boté las pastillas y cuando me hicieron este examen, mi azúcar no tengo. Estoy sana en el nombre de Jesús. Sana de la diabetes. Clámame, yo te Se fue el COVID, se fue la diabetes. y oculta que tú no Ay, ay, ay. Toda la gloria y toda la honra es para mi Dios. Gloria mi a Rey Dios. de Reyes y Señor de los señores. Gracias. Bendiciones a todos. Soy otra sobreviviente del COVID. Tuve 27 días en el hospital. Y para honra y gloria al Señor, ¿Cuántos días estuvo en el hospital, hermano? 27 días. 27 días. Pero aún saliendo del hospital, estando en el hospital me decían pues que me iban a dar de alta. Sí, me quitaban el oxígeno, no me agarraba fiebre. Y ahí me volví a entrar la fiebre, me volvían a poner oxígeno. Y así estuve 27 días allí metida en ese hospital. Eso es terrible, hermano, eso es. Pasaba 6, 7 días sin comer, sin dormir. Y la honra y la gloria se la doy a mi Señor porque esta es mi epicrisis. El día que salí, los días que estuve, aquí estoy sirviéndole y le voy a servir más para que más le duela a Satanás, más le voy a servir al Señor. Eso es, porque eso Él fue el que me sacó, Él me libró de la muerte, mi Cristo, de Ahí la está. gloria. Y le doy la honra y la gloria a mi Cristo porque aquí estoy para servirle. Que estoy dando el testimonio que tuve todas las características de la pandemia. Me dio cansancio, me dio debilidad en las piernas, dolor en el pecho. Bueno, ustedes saben todas las características que tiene esa enfermedad horripilante. Pero gracias a Dios, aquí estoy en victoria. Dios tuvo misericordia de mí porque yo pasaba los 3 tiempos en la mañana con 10 pastillas diferentes, tomándomelas en el hospital alemán. 10 pastillas diferentes en la tarde, 10 pastillas en la noche, a la medianoche. Sino que el Señor me dio el ánimo, me dio la fuerza, me dio las energías. Ahí está. Por eso Dios de la gloria, porque el Señor nos tiene ese premio, 15 años más de vida, como le dio al rey Ezequías. Que Dios los bendiga. Y pues yo estaba en las últimas circunstancias, tuve todos los síntomas, me dolía el pecho, me dolía mi espalda, dolor de cabeza. El día que yo vine, el primer día de culto, y yo ese día venía con una emoción, desde que me monté en el bus venía con una emoción, me bajé y cuando yo vine adentro yo le dije a Dios, vengo por mi milagro. Y cuando yo pisé la alfombra ahí, me limpié la suela de los zapatos y me senté en la parte del fondo allá. Y entonces yo le dije a Dios, cuando yo salga de aquí, Señor, yo salgo con mi milagro. Y cuando yo salí de esa puerta, yo sentí algo que me quemó por dentro. Y cuando llegué a la casa, llegué bien. Yo tuve un accidente, me caí casi como unos 2 metros y me dio un golpe en lo que es el disco de la columna y se me inflamó el ciático, el nervio ciático. Yo fui porque me dio calentura, pues, entonces fui a las clínicas, al hospital y me dijeron que la calentura era porque tenía una faringitis y amigdalitis. A mí me agarró la enfermedad, me dejó así. En 3 días, me reventó. Pues yo en esos 3 días tenía que ir a pasar nuevamente consulta porque ya los subsidios se me habían terminado, entonces me fui nuevamente
A los 2 días me está llamando y me dice, Pedro, me dice, no quiero que te alarmes, me dice, pero salió positivo, me dice, lo del COVID-19. Vale, sí, yo me sonreí, pues le digo, lo rechazo, le digo. No, pero la verdad es la cosa que lo tenés. El sábado, hermano, yo no aguantaba. Y a las 2 de la mañana me dice el Espíritu Santo, provocaste vómito, me dice, porque sentí una gran llaga aquí de tanto tratamiento caliente, porque ese tratamiento es muy fuerte. Y cuando eran las 2, 3 de la mañana, hermano, yo estoy orando y yo me siento sin fuerza. Ya sentí una corriente que saliera. Y sentí la fuerza. Aquí voy, Señor, le digo. Aquí voy. Me sentía solo. Los pulmones no me los tocó. Me hicieron chequeo. No encontraron nada los médicos. Porque nuevamente me fui a buscar subsidio. Ahí estaban, hermanos, cuando ellos llegan a visitarme. Me llegan a poner los oxígenos. Nebulización. Ahí estamos perdidos, hermano, miren. La mirada. Aquí estamos todo un hombre nuevo ya. Ya me tiene como un águila. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Testimonios impactantes del poder de Dios. Y ahora, un mensaje que transformará tu vida. Con usted, el reverendo Omar Duarte Pérez. Y los 9, ¿dónde están? Una pregunta que hizo Jesús a 10 leprosos que habían sido sanados. Yo quiero decirle que Dios tiene su contabilidad. Aquí Dios nos tiene contado a todos. Es más, yo quiero que usted sepa hoy que Dios tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Para que usted sepa cómo Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios está lleno de misericordia, Dios está lleno de amor, Dios está lleno de bondad. Dice la palabra que Él tiene compasión de nosotros. Cuando Cristo caminaba sobre aquellos valles, sobre aquellos desiertos, sobre aquellas ciudades polvorientas de Jerusalén, y Jesús caminaba, dice la Biblia, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. El Señor siempre ha sido compasivo, misericordioso. Él está lleno de amor. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Él está buscando hallar a alguien que le crea para hacer un milagro. No es que Dios no quiera hacer el milagro, es que Dios está buscando más bien a alguien que le crea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para el que cree, todo le es posible. Y cuando Él venía caminando de Jerusalén hacia Galilea, para ir de Jerusalén a Galilea o de Galilea a Jerusalén, es como ir de Managua, por decir algo, a León. Entonces cuando voy de Managua a León, ¿por dónde paso yo? ¿Por La Paz Centro o por Nagarote? Si me voy en esta carretera, obligatoriamente tengo que pasar por ahí. Y Jesús venía de Galilea a Jerusalén, o de Jerusalén a Galilea, que era su caminada. Y dice que en el verso 11 de San Lucas 17, que Él, yendo de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria quedaba a la mitad del camino. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque los leprosos
era gente inmunda. La lepra era una enfermedad que no tenía cura. La lepra es aquella enfermedad que se va comiendo los pedacitos de oreja, pedacitos de nariz, pedacitos de labio, se te van cayendo los pedacitos de la mano, de todo el cuerpo, hasta que muere. Y los leprosos en ese tiempo eran inmundos y tenían que vivir en ciudades allá, ciudades apartadas, en cavernas, escondidos, porque cuando la gente lo miraba, si miraban a un leproso, lo apedreaban. Esa era la ley. Esa era la ley. Un leproso no podía vivir donde vivía la sociedad común. Entonces lo apedreaban, lo sacaban. Y entonces cuando ellos miran a Jesús, ellos se paran de lejos. Es como la gente cuando le dice, tiene COVID, cuidado, se asusta. Nadie quiere ir a visitar a una persona con COVID-19. Da terror, tiene miedo, porque este es un virus tan malo que tiene tantas reacciones que no sabe a quién le va a dar suave y a quién le va a dar duro. Entonces todo el mundo está alerta en este tiempo de pandemia. Y está bien que la gente se cuide, está bien que nos cuidemos. Imagínense, en este tiempo a Jesús se le aparecen 10 leprosos y dice la palabra que cuando se aparecieron, se pararon de lejos, para que la gente no los apedreara, o creían ellos que Jesús los iba a rechazar, y de lejos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaron misericordia. Cuando una persona está enferma, cuando una persona está desahuciada, cuando una persona le dicen te quedan 3 meses de vida, cuando a una persona le dicen ya no tienes tiempo para vivir, se le va el mundo para abajo, se le acaba la agenda, se le va todo. Hay gente que va corriendo hoy que no tiene tiempo para buscar a Dios. Hay gente que va corriendo hoy que no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para nada. Hay gente que no trabaja más de 24 horas en el día porque no las tiene las 24 horas. Pero hay gente que no tiene tiempo ni de ir a ver a su hijo a la escuela, no tiene tiempo de hablar con su esposa. Pero cuando te dicen tienes cáncer, tienes leucemia, tienes una enfermedad terminal, el mundo se le va para abajo. Se tiene que parar, se tiene que dar cuenta que en esta vida somos peregrinos, somos de pasadita, estamos de pasada, que en esta vida todo es temporal. Lo único que es eterno es Dios y su palabra. Lo único eterno es lo espiritual que permanece. Alabado sea la gloria de Jehová. Y cuando alguien está como estos leprosos, entonces tiene que clamar por misericordia. Y el único que te da misericordia es el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Aquí abajo no hay misericordia. Aquí te miran con la lengua de fuera y te dicen, alá se la más, dice. Porque el hombre está lleno su corazón de maldad. Misericordia solo viene de Dios. ¿Cuántos le creen a la gloria del Señor? Aquí le dicen, se enfermó de COVID, se está muriendo. ¿Quién sabe qué hizo que la está pagando? Dice. Así es la gente. Lo corrieron del trabajo, se accidentó, se dio vuelta en el camión, en el carro. ¿Quién sabe qué hizo que la está pagando? Lo que uno hace lo paga, dice. Nadie se va debiendo de esta tierra, dice. Somos buenos a juzgar, somos buenos a criticar, somos buenos a señalar, somos buenos a hablar. Pero Jesús está lleno de misericordia. Aunque se pararon de lejos, aunque le hablaron en voz alta, Él les dijo, vayan, preséntense donde el sacerdote, vayan donde el sacerdote, porque el único que podía declarar sano a un leproso era el sacerdote. El único que podía declarar sano a un leproso eran los sacerdotes. Entonces Jesús, cumpliendo con la ley, Él lo ve de lejos. Fíjate, el Señor bien le pudiera haber dicho, están sanos, váyanse a su casa. Pero Él no era violador de la ley, Él vino a cumplir la ley. Él le dijo, vayan donde el sacerdote y preséntense. Y dice la palabra en el versículo número 13, en el 14, que cuando Él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y entonces uno de ellos,
Eran 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. De los 10 sanados de lepra, que era una enfermedad mala, todo el mundo se le corría. Leproso no se podía casar, leproso no podía estar con su esposa ni con sus hijos, leproso no podía estar con nadie, tenía que estar aislado, apartado, allá en los cuevas más largos de la ciudad. Y ahora 10 que se miran sin la lepra, solo uno volvió glorificando a Dios. Solo uno se acordó de darle la gloria a Dios. Solo uno se dio cuenta que el que lo había sanado era el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Solo uno reconoció la misericordia de Dios. Y no solo reconoció la misericordia, porque volvió glorificando a Dios, sino que también se postró a darle gracias. ¿Qué es lo que usted hace cuando alguien le hace un favor? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo dice cuando le dan un vaso de agua? Cuando le pasan una silla para que se siente, ¿cómo dice uno? Gracias. Gracias. De los 10, ni siquiera eso volvieron a decirle al Señor, gracias. Ni siquiera volvieron a decirle al Señor, gracias. Se fueron creyendo que es que ellos merecían, o es que podía sanarlos cualquiera. Se les olvidó que la misericordia de Dios es más grande que la vida. Hoy Dios nos está enseñando una lección y una palabra. Tenemos que glorificar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida. Tenemos que postrarnos a decirle gracias por el aire, gracias por el sol, gracias por la vida, gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias, gracias, gracias. Tu misericordia es más grande que la vida. De 10, solo uno volvió, glorificando a Dios y dándole gracias a Dios. Y el Señor, que todo lo tiene bajo control. Hay gente que cree que el Señor no se fija. No, dice. Si ahí el pastor dice, llega tanta gente, dice que ahí ni se sabe quién llegó y quién no llegó. Dice, ¿qué va a andar sabiendo el pastor si llegaste o no llegaste? El pastor no sabe, pero Dios sí sabe. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando estamos con el agua en el cuello, le prometemos todo al Señor. ¿Cuántos alaban? Cuando usted no tiene trabajo, usted le promete todo al Señor para que aparezca una plaza. Ya cuando haya el trabajo, se le olvidó que se la dio Dios y ya no volvió nunca. Así somos los seres humanos. Por eso dijo el salmista en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te renueva como el águila. La fuerza viene de Dios, hermano. La fuerza viene de Dios. Por eso es que nosotros los seres humanos, desde que nos levantamos de la cama, desde que abrimos los ojos, lo primero que tenemos que hacer es tener un automático y doblar la rodilla, ¡pum!, de rodilla. Y decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por la fuerza, gracias por mi familia, gracias por los frijolitos, por el gallo pinto, gracias por el trabajo. No es lo que yo quiero, pero es lo que tengo. Gracias porque no me has dejado, no me has desamparado, no me has abandonado en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Me has guardado. Cayeron a mi lado 1000, a mi diestra 10.000. A mí no caí, no llegó, no llegó, no llegó. No va a llegar la muerte el que cree. ¿Cuántos le creen al Señor? Y a su nombre, y a su nombre.
Porque tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él sabe a quién le hace un milagro. Él sabe a quién le ha dado una respuesta. Él sabe. A Él no se le olvida nada. Él no padece de amnesia. Él no es miope. Él mira bien 20/20. Él tiene los cielos sobre nosotros abiertos y Él está mirándolo todo. Dice la palabra que aquel agradecido se postró y dándole gracias. Y este era un samaritano, es decir, que era un extranjero. Para más el extranjero, dice el Señor, me vino a dar gracias, que los otros que eran judíos ni siquiera volvieron a decirme gracias, ni de largo por lo menos me han dicho, hey, gracias Señor. No, se les olvidó y se fueron. Y dice que respondiendo Jesús en el verso 17 les dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Él preguntó porque él sabía que había hecho el milagro en 10 y le dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Imagínate, los judíos se la daban de puro y sin mancha. Los judíos se la daban de tener la cátedra de Moisés. Los judíos se la daban de que a los 6 años de edad un niño judío conocía la Torá de punta a punta. Los judíos se la daban que eran los descendientes de Abraham. Linaje de Abraham somos, dice. Sacaban pecho. Y ahora que el Señor les hace el milagro, ninguno de los 9 volvió a darle gracias, sino solamente un extranjero que no adoraban al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Un extranjero. Y él dice, solo uno volvió a dar la gracia y es este extranjero. Entonces le dijo al samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y hoy vengo a decirte que el milagro más grande no es la sanidad de un cuerpo. El milagro más grande no es un trabajo. El milagro más grande no es una casa de lujo. El milagro más grande no es el carro del año. El milagro más grande es la salvación del alma. Porque con casa, con trabajo, con lujo, con cuerpo sano, cualquiera se va al infierno. Pero el Señor está preocupado no solo por la sanidad, sino por la salvación. ¿Cuántos sabían que el mensaje de Dios es completo? El mensaje de Cristo es completo. Él está preocupado por tu cuerpo, pero también está preocupado por tu alma. Por eso aquel samaritano le dijo, tu fe te ha salvado. Porque aquellos 9 malagradecidos, aquellos 9 que no le dieron gloria y que no le dieron gracia, se murieron. En esta vida estamos de pasadita, aquí nada es eterno. ¿Y dónde están sin Cristo? En el Hades, en el Seol, en el infierno. ¿Y dónde está aquel samaritano agradecido que le dio la gloria a Dios? En las mansiones de gloria. Porque lo más importante, el milagro más grande, es la salvación de un alma. Porque la sangre de Cristo tiene